corazón esté lejos, tú sabes, Madre, lo que quiere, llénalo. O dar a conocer esto a la gente. Aquí hay algo que sacó el padre Marduk, sobre cómo los santos son puestos aparte y santificados gracias a la inhabitación del Espíritu Santo, según San Isaac el Sirio, así como la Iglesia Católica Romana tiene sus santos canonizados. También la Iglesia griega tiene santos canonizados. Esos santos canonizados, sobre todo en las primeras etapas antes de que viniera el cisma, cuando la Iglesia romana y la Iglesia griega se separaron, más bien por algunas cuestiones políticas y algunas cuestiones doctrinales, algunas cositas doctrinales que la Iglesia romana añadió, que no estaban en los primeros concilios, y que la Iglesia romana añadió, y que la Iglesia griega se mantuvo fiel a los primeros 7 concilios de la Iglesia. El primero, que es el de los apóstoles en Jerusalén. Pero hay santos dentro de lo que se llama la patrística, o los padres de la Iglesia. Hay santos que son compartidos por ambas ramas de la Iglesia. Los padres de la Iglesia sería la primera generación de obispos, sacerdotes primero, obispos, ordenados por los apóstoles. Es a los que se les llama padres de la Iglesia. Los apóstoles de Jesús ordenaron a una generación de sacerdotes que quedaban a la responsabilidad de las diferentes comunidades o iglesias, mientras ellos caminaban para seguir extendiendo la predicación de la doctrina. Algunas de esas ramas apostólicas se perdieron en la historia y ahora se han ido descubriendo algunos documentos, como en China, como en India, donde se ha descubierto que Santo Tomás apóstol, Tomás Dídimo, él predicó ahí, y hay algunos escritos que obviamente que con el paso de los años se han ido descubriendo, y al rastrear su origen escriturístico, se sabe que es por la tradición oral se sabe que fue, por ejemplo, Santo Tomás se fue a la India, e inclusive la predicación llegó hasta China. Hay un documento encontrado arqueológicamente donde vienen palabras del Evangelio, palabras de Cristo, que son muy parecidas a los escritos de Tomás en China. La Iglesia de eso nada, ni la ortodoxa ni la romana le habla al pueblo de eso, los llaman libros apócrifos, y la gente tiene la idea de que los libros apócrifos son falsos. Pero la palabra apócrifo significa libros secretos, no libros falsos. Pero no son considerados dentro del canon bíblico, de los libros reconocidos en el canon bíblico, porque no hay nada nuevo que esos escritos enseñen. En relación a doctrina no hay nada nuevo. Puede haber cosas de costumbres, de la forma en que se hacían los sacramentos o las labores de pastoral, pero no hay nada nuevo de doctrina. ¿Y los métodos de valoración de la santidad de una iglesia a la otra varían? En la raíz no varían. En el procedimiento sí varía. Al menos hasta el Concilio Vaticano II no variaban. La Iglesia Católica, para poder elevar a la santidad a alguien, se hacía lo que se llaman los abogados de Dios, investigadores con conocimiento doctrinal, ascético, místico, teológico, que analizaban la vida de aquella persona. Y se buscaba el abogado del diablo, alguien que se encargaba de escudriñar todos los hechos y acontecimientos oscuros o torcidos o chuecos de la vida de aquella persona.
y luego eso se comparaba y se veía si realmente había habido un proceso de transformación y santificación. Y en base a eso, a una demostración en los hechos de su vida, inclusive muchas veces con testigos, pero se hacían investigaciones a fondo, o sea, el abogado del diablo se tenía que encargar de buscar como la vida secreta, la vida oculta, lo que no se daba a conocer de los santos. Y eso se sopesaba en una balanza doctrinal, ascética, mística, teológica. Y luego ya venían los milagros, ¿no? Si la intercesión la invocación de estas personas, si su intercesión había realmente producido milagros comprobables. Cosas que no quedaran bajo el control médico, por ejemplo, o bajo el control psicológico, que inclusive un riguroso examen médico, científico y psicológico sobrepasara la comprensión de los métodos, de las técnicas, de la sistémica que se usaban. Y así era como fueron canonizados muchos santos. La mayoría. ¿Los milagros es algo necesario? Pues sí, es algo necesario, porque cuando la Iglesia propone a alguien para ser intercesor reconocido, eso sería un santo, un intercesor reconocido, no un mediador, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ni la Virgen es mediadora. La Virgen es medianera o mediadora entre Cristo y nosotros. Aún ella tiene que recurrir a Jesús para obtener del Padre los milagros y las gracias que se conceden. Y a través de los santos, como hablamos en el primer video, María es como la encargada del tesoro de las gracias y ella es como la administradora, la que distribuye. Pero siempre es a través de Cristo. Nada viene ni nada va al Padre sino es a través de Cristo. Inclusive María tiene que recurrir. Los santos son intercesores propuestos como modelos por la Iglesia, como diciéndole, miren si se puede lograr la santidad, fulano lo logró, fulana lo logró, y ahí en la Iglesia Católica hay santos de todos los dos sexos y de todas las diferentes vocaciones, religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, papas, obispos, cardenales, padres de familia, reyes, o sea, gente de todo tipo de vida. La Iglesia Católica tiene una pléyade de santos. Ricos, pobres. Ricos, pobres, reyes, estoy hablando de reyes, de reinas, que fueron santos, que no necesariamente fueron, como hablamos en el otro video, de ser místicos, que hayan alcanzado la visión de los mundos superiores. Muchos de ellos sí lograban, o la mayoría lograba algún contacto con Dios, que Jesús se les manifestara, o como San Juan Bosco, que era a través de los sueños, otros directamente con videncia, otros de otra manera, y otros inclusive sin tener visiones, siguiendo solamente la doctrina de la Iglesia fielmente, pero desde el amor, no desde el miedo, no desde el temor, sino desde el amor, desde la obediencia, desde las virtudes que la Iglesia nos propone a cumplir, y que las virtudes nos son obligatorias sin importar si somos del clero o son seglares. Volvemos a repetir, no se les debe de decir laicos, porque la palabra laicos viene del griego laikos, que significa sin Dios. Entonces cuando tú oyes que dicen, es que los laicos de la Iglesia son los sin Dios de la Iglesia. La Iglesia antigua no les llamaba laicos, les llamaba seglares, la gente que vive en el siglo, en el mundo, pero con Dios. Un laico es el que no tiene a Dios. Inclusive por eso cuando en las diferentes naciones vienen las grandes reformas y las guerras de independencia, en los diferentes países se habla de escuelas laicas, o sea, escuelas sin Dios, sin religión. Entonces la Iglesia Católica, esa era la forma en la que primero se les llamaba venerables. Por ejemplo, si se reconoció una vida de santidad y no alcanzaban
para ser propuestos como beatos o como ya santos, entonces se les llamaba venerables. En México tenemos, por ejemplo, cosas que poca gente conoce, la vida del padre José Felipe Neri de Alfaro, fundador de la Casa de Ejercicios de Atotonilco, Guanajuato, que en su tiempo y en su modo fue llamado el Pedro de Alcántara de México, de Occidente, un sacerdote de vida de mucha penitencia y sacrificio, que claro, a los ojos de los psiquiatras eso podría ser una patología, pero tú pregunta en México y verás cuántos, miles de gentes, desde hace más de 200 y pico de años, han logrado la transformación de su vida por ir a hacer ejercicios espirituales ignacianos en ese lugar, que tiene toda una historia que ahora ya no la cuentan. Para los de ahora, todos los hechos que se narraban antes eran leyendas. ¿Cómo son esos ejercicios espirituales, padre? Los ejercicios espirituales son con una metodología en la que se utiliza la visualización. Muchas técnicas que ahora la nueva era, los grupos de nueva era dicen que son descubrimientos o revelaciones de seres de otros mundos y maestros ascendidos y cosas de ese tipo. La Iglesia siempre lo ha usado, sobre todo la Iglesia de Oriente. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Los mantras y eso. Que ahora en esta época se habla de que los gurús que vienen de India te hablan de vas a pronunciar este mantra y vas a lograr esto. Pues, es algo que la Iglesia desde un principio utilizó, sin tener contacto con maestros de India, de espiritualidad brahmánica o hindú, mucho menos de maestros chinos, taoístas o de otras corrientes. Fueron cosas que la Iglesia fue dando, fue produciendo por sí misma, como experiencia de vida religiosa y de vida mística. Entonces, en el caso del padre Alfaro, solamente se le llama venerable. Yo tengo mi experiencia personal con el padre Alfaro desde niño, porque a mí me llevaba mi abuela, que era celadora del santuario de Totonilco, Guanajuato, y conocí. Pues yo tuve experiencias con el padre Alfaro. Mucha gente decía que quien tenía una experiencia con el padre Alfaro, que ya era un muerto, pues se moría. Yo aquí estoy. Pero no voy a platicar de eso, simplemente la Iglesia poco a poco lo reconoció como venerable. No puedo entender por qué no lo han ni beatificado ni santificado cuando está a la altura de muchísimos santos que tienen una vida muy similar a la de él y que antiguamente fueron beatificados. Probablemente porque los santos que llevan esas vidas con tanta restricción como fue él y como fue San Luis María Grillón de Montfort, el propuesto por Benedicto XVI cuando el año santo de los sacerdotes, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, más o menos es la misma vida. No puedo entender por qué a Luis Felipe Neri de Alfaro no lo han canonizado, ¿no? Ahora han canonizado a otros que hicieron menos. Sí, a muchos que fueron cristeros y dieron su muerte por Cristo, gritando viva Cristo Rey, sí. Pero la gente el santuario de Totonilco de Guanajuato ha producido conversiones en masa durante cientos de años. Y esa es una resonancia de la vida del fundador, de quien construyó ese santuario. Entonces sí, pues puedes morir gritando viva Cristo Rey. Y eres modelo para muchos, de fe y de perseverancia en el final, pero el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, con su vida, dejó un lugar donde obviamente es el trabajo de muchos sacerdotes que han pasado ahí y que siguen pasando por ahí, que se han vuelto grandes predicadores, grandes hombres de predicación, que basados en los ejercicios de San Ignacio han logrado la conversión. O sea, prácticamente todos los sacerdotes que han pasado por la Casa Santa de Ejercicios Espirituales del Santuario de Totonilco, Guanajuato,
han sido sacerdotes que han cambiado quizás su tónica de vida, inclusive sus experiencias personales, al tener que volverse grandes predicadores para lograr la conversión de miles de almas que van y que todo el año duran 8 días y salen de un lugar y llegan de otro, y salen de un rumbo y entran de otro, y salen hombres y mujeres. Una casa de la casa de ejercicios más trabajada. Inclusive yo me acuerdo de mi tiempo, había muchos párrocos cuando estaba chico que decían que aquí iban al santuario, que ahí tienen sus parroquias. Pues porque nunca quizá muchos sacerdotes nunca vivieron una experiencia en el santuario de Totonilco, por la gente que iba. Yo desde chico que vi la conversión de mucha gente, vi grandes conversiones. Entonces todo eso es el fruto de la vida del Padre Alfaro. Que no sé por qué la iglesia se olvida de eso. Claro, ahora quieren santos modernos de jeans, como dijo Francisco, de jeans, de que vayan al cine, de motocicleta, ¿no? Pero santos de oración y penitencia como la Virgen María ha pedido en todos sus lugares de apariciones, eso no. Un Luis María Grillón de Montfort, no. Un San Juan María Vianney, no. Sacerdotes que andaba con las sotanas remendadas, con los zapatos rotos, visitando las casas de pueblo en pueblo, rescatando a las almas, metiéndose inclusive a los lugares de perdición a sacar a las almas, como lo hacía el beato Julián de Mainauir, San Gregorio, hay uno que San Gregorio Obispo, porque hay muchos Gregorios en la iglesia, y estos sacerdotes simples. San Juan Bosco es uno de ellos, San Juan Bosco, que son modelos, sí, los ves en las películas, sí, pero la cosa es la motivación. Es la Iglesia Católica, hasta antes del concilio. Ahora no sé, creo que tienen otras normas, ¿no? Ahora, quien vea la vida de algunos santos que han sido canonizados por Roma a partir del concilio, quien de veras se mete a investigar va a ver que muchos de esos que han sido canonizados santos no deberían de estar canonizados como santos. ¿Y para qué dar nombres si ya de por sí quien investigue se dará cuenta y se decepcionará de muchos que han sido canonizados y que para nada reunían las condiciones de las antiguas normas de beatificación o santificación? En la iglesia ortodoxa, las iglesias orientales son todavía más rígidos, porque la iglesia, realmente los místicos de Occidente que escribieron sobre mística y ascética fueron pioneros. Como dije en el video pasado, la mayoría de los grandes místicos ha sufrido con los confesores. Porque aunque se tenía estudio de ascética y mística, teología ascética y mística, no es lo mismo leer y aprender la teología a ser un místico y tener la experiencia directa y personal de una vivencia, de una noche oscura, por ejemplo, de un proceso de dudas de fe, de pruebas de fe, pruebas de esperanza, pruebas de amor, conflictos existenciales, dudas en la vocación, inclusive grandes caídas, y luego grandes levantamientos del alma, ¿no? Porque la Iglesia Católica sí se tomaba en cuenta, por eso el abogado del diablo tenía que ver todas las caídas, y el abogado de Dios veía toda la forma en que sí, ese santo cayó así, pero también después se levantó así. Hubo grandes santos que cayeron y después se levantaron a mayor santidad, y entonces después ves dentro de la voluntad de Dios que será parte del proceso para ellos. En la iglesia ortodoxa griega, en la iglesia oriental, en las iglesias sobre todo griegas, el proceso de santificación se da casi siempre entre los místicos. Hay un escrito que se llama la Filocalía. Ahí ves, yo tengo ahí 3 tomos de la Filocalía, que son los escritos de hombres místicos
no todos reconocidos como santos. Todos reconocidos por la Iglesia de griega como santos, pero no todos propuestos a la veneración del pueblo. Y que dejaron escritos muy interesantes sobre los procesos del alma. La Filocalia es una reunión de todos esos escritos donde de diferentes lugares de la cristiandad ortodoxa que se han mantenido fieles a lo más antiguo de la iglesia, pues fueron las primeras iglesias fundadas, inclusive por encima de la de Roma. Han logrado tener hombres y mujeres de un alto nivel de misticismo, de entrar a los mundos superiores, como los tiene la Iglesia Católica. Solo que en los libros de la Filocalia los procesos son más claros. En la Iglesia Católica tendrías que leer a San Buenaventura, por ejemplo, a San Pedro de Alcántara, a San Juan de la Cruz, que es el que, de alguna manera, por ser un monje más culto, es muy metódico en sus escritos. Santa Teresa de Jesús, de ascendencia judía y de sangre judía, por supuesto, pero no tan intelectual como San Juan de la Cruz. Escribe lo que San Juan de la Cruz te da en detalle, con bases teológicas, bíblicas, doctrinales. Santa Teresa te lo da de otra manera, tan simple, tan sencilla, tan a su manera. Y los dos alcanzaron altos niveles, y muchas almas en los monasterios y conventos carmelitas, como entre los agustinos, como entre todas las órdenes religiosas católicas romanas, ha habido también grandes místicos, pero no todos han escrito, pues, no todos han... Los que han escrito, escribieron, y muchas veces a riesgo de que los achicharraran en la Inquisición. Teresa corrió ese peligro 3 veces. San Juan de la Cruz, sus mismos monjes lo metieron preso en una celda y lo golpearon. Pero tuvieron que escribir porque vieron que realmente dentro de los libros de teología no había nada escrito a profundidad, porque no había místicos. Porque para vivir esa vida primero se necesita que Dios elija a esa alma para ese proceso. Y luego que esa alma en ese proceso venza todas sus pruebas, inclusive las contradicciones de los superiores, de los jerarcas. Y bueno, San Juan de la Cruz escribió, y como Teresa y otros, porque dijeron, es que no hay nada. Y esto que nos ocurrió a nosotros puede pasar en cualquier parte, y Dios puede llamar a la santidad en esta forma a muchísimos, no necesariamente religiosos, porque también ha habido místicos seglares, como algunos videntes de la Virgen, como esta vidente María Valtorta. Tenemos a esta que era casada, Concepción Cabrera de Armida en México, los escritos de Concepción Cabrera de Armida en México, que nos deja la espiritualidad de la cruz, los padres de la cruz, las madres de la cruz, no le piden pero nadita a Santa Teresa. Los libros de Concepción Cabrera de Armida son de una altísima profundidad mística, ascética y teológica, y de una sencillez que hasta la gente más sencilla lo entiende. Y luego vamos a tener a alguien que tampoco ha sido reconocido como beato, no sé por qué. Pues tendrá sus cosas, ¿no? Dicen que era medio mal hablado, Luis María Martínez, que fue obispo de México, pero que escribe sobre mística, escritos de la misma altura de Santa Teresa, pero sabroso. Luis, yo le llamo, para mí es un santo, la iglesia no lo ha canonizado, pero Luis María Martínez, obispo de México, escribe fácil, profundo, sabroso. Sus escritos son de un enamorado de Jesucristo, pero enamorado así, como dicen los muchachos, a lo bestia. ¿Sí? Todos los escritos de Luis María Martínez destilan amor a Dios, pero así grueso estaba. O sea, se veía que Jesucristo traía lo traía arrastrando la cobija Jesucristo al obispo Luis María Martínez. Sus escritos son sabrosos.
te pierdes en los escritos, te puedes pasar horas y no te llenas. O quieres más, o quieres más. Y eso es, yo no sé ahora en los seminarios con posconciliares si enseñan eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo veo ahora que muchos sacerdotes que buscan ser místicos después del concilio tienen como que por su propia cuenta empezar a buscar estas obras y leerlas. Que a lo mejor en el seminario, como es una preparación al vapor, pues, o no tan al vapor, pero pues al menos en mi tiempo eran 6 años de estudio, 7 años, no 4. Y bueno, pero la iglesia griega, la iglesia ortodoxa tiene ese escrutinio profundo. Y en la iglesia ortodoxa se reconoce a los grandes santos por una santidad redondeada, esférica. Los patriarcas ortodoxos no van, los obispos ortodoxos no van a la santidad nada más a ver si desarrollaste una virtud o dos, sino a ver si todas las virtudes pueden crear alrededor de ti una esfera digna de llamarte santo. Una concatenación o encadenamiento de virtudes desarrolladas conforme a la doctrina, conforme a la fe, conforme a la teología, conforme a los sacramentos, conforme a la tradición de la iglesia ortodoxa, que es una tradición apostólica, por cierto. Las iglesias griegas vienen de San Pablo, de San Juan Evangelista. La iglesia antioqueña viene de San Pedro, que fue su primera sede antes de ir a Roma. La iglesia copta, sirio-copta o egipcia, que tienen costumbres mucho más antiguas que la iglesia romana, ¿no? Entonces su forma de concebir la santidad es... Hay una frase muy utilizada por la iglesia de Oriente: Dios se hizo hombre para que los hombres se vuelvan Dios. Pero no con esa visión de nueva era, de tú eres Dios, no, sino con esa visión de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de somos Dios por participación. El hombre es como un pedazo de hierro que cuando lo meten en una fragua y lo dejas tiempo ahí, con el paso del tiempo puede pasar dos cosas con el material: o se derrite y se desintegra porque no tiene la fuerza suficiente, o simplemente el hierro va adquiriendo poco a poco todas las cualidades del fuego: brillantez, temperatura, ardiente. El hierro se vuelve fuego, pero el hierro nunca deja de ser hierro. La criatura se impregna de Dios, pero nunca deja de ser la criatura, que es la visión de los místicos. Claro que una cosa es la visión, y quizá Teresa y San Juan de la Cruz lo pusieron así porque la experiencia es otra cosa mucho más trascendental. Pero si hubieran podido escribirlo de la forma trascendental, pues ya fueran algunos de los muchos que hubieran quemado en la hoguera en la Inquisición. Padre, ¿por eso los cuerpos se hacen incorruptos? Por eso, pues esa es la idea, alcanzar la inmortalidad, que fue el primer plan de Dios para Adán y Eva en el paraíso. Por eso muchos santos, sus cuerpos, o sea, casi alcanzan la vida eterna, inclusive en el cuerpo. Y quizá queda el cuerpo incorrupto solo esperando el momento de la resurrección. Y por ejemplo, eso también le pasa a muchos justos en el judaísmo. También, sí. Pero ¿por qué no llegan a la total inmortalidad? Porque por libre albedrío se tiene que aceptar el Mesías, que es Yahshua HaMashiach. Sí, ahí está el Mesías. La piedra de tropiezo, la piedra angular, o te tropiezas con ella o encaja perfectamente en tu vida y te construye como parte de él, te integras como parte de él, que es la frase ortodoxa,
Dios se hizo hombre para que los hombres se vuelvan Dios. Nosotros somos Dios por participación, cuando nosotros buscamos la santificación y el desarrollo de las virtudes a través de la imitación de Cristo, te vuelves parte de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es a través del cual el cuerpo de Dios, el Cristo se manifiesta. Pero tan Cristo es el dirigente, el obispo, el cardenal, el papa o el patriarca o el obispo ortodoxo o el sacerdote ortodoxo, el diácono, como el más simple y sencillo de los seglares. Si viven en la imitación de Cristo, son por participación, son células, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, entre más virtudes trabajas, entre más virtudes desarrollas, y eso solo se logra a través del amor, no a través del miedo. Porque la iglesia a veces ha interpretado el miedo, el temor de Dios como miedo al infierno. Sí, sí existe eso, ¿no? Sabemos que existe el juicio de Dios, pero realmente la traducción directa del hebreo sobre el miedo es, ¿cómo dije en la mañana en la clase? Conmoción. El temor de Dios es que te conmocionas ante la presencia de Dios. No es terror, no es miedo al castigo. Para muchos eso, el miedo al castigo puede ser un principio de conversión, pero no lleva a la conversión verdadera, si no se convierte en una conmoción. Y para volverse una conmoción, que es el verdadero pecado, como escriben muchos en la traducción del hebreo, la fuerza de la jebura, la restricción. La conmoción es eso que te hace es como, la conmoción esa palabra es la verdadera, la correcta de la traducción del temor, que la escritura dice que el temor es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú estás en la orilla del mar y de pronto ves que viene el tsunami con una ola de 50 metros de altura, pues lo que haces es que te contraes, te repliegas, que es a lo que la tradición judía le llama haz restricción. ¿Sí? Entonces el ser humano ante la presencia de Dios debe de hacer restricción. Pero no hacemos restricción. Nadie en que vea venir una ola de tsunami se abre para recibirla, a menos que esté loco. Y solo los locos se abren para recibirla. Y el mundo está loco porque viene la ola del tsunami, del demonio del mundo y de la carne, y nos abrimos a la ola. No hacemos restricción. Y cuando viene alguna manifestación divina nos restringimos, en lugar de abrirnos como verdaderos locos al amor de Dios, ¿no? Como Francisco se abrió, vio que venía la ola. Francisco de Asís veía que venía la ola el día que fue estigmatizado, vio cómo venía la ola, a Cristo bajo la forma de un serafín que venía del oriente en la madrugada, vio que venía la ola, y lo que hizo Francisco fue abrirse para recibir la ola. Y esa ola lo transfiguró, le dejó las llagas en manos, en costado y en los pies, ¿no? Lo hizo otro Cristo, lo estampó, lo selló, lo transformó en otro Cristo, ¿no? Y vamos a ver a los santos, la locura de los santos es eso, ¿no? Hablando en términos de algunos que manejan cosas chamánicas, como diría Carlos Castaneda, en las enseñanzas de Don Juan, es el desatino controlado. La locura verdadera es cuando te vuelves loco por Dios y te abres al tsunami divino. Viene y no te importa la muerte, porque la muerte te va a traer transformación. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús. Y por el estilo los versos de San Juan de la Cruz. Entonces los santos son locos. El que quiera ser santo tiene que estar dispuesto a volverse loco. Desatino controlado, loco por Dios. Los demás no te van a entender. Eso es los santos ortodoxos.
Los obispos y los patriarcas ortodoxos se tienen que asegurar primero que aquel que van a canonizar de veras estaba loco. Padre, ¿y por qué unos místicos y otros no? ¿Y que La Iglesia Católica dice que es llamado divino. Yo no creo que sea llamado divino. Y si es llamado divino no es elección, es algo que uno elige. Dios viene y se ofrece, aquí estoy. ¿Me aceptas? Sí o no. Tenía la llaga del costado. No era visible. En Francisco de Asís y en muchos más igual visible. Padre Pío de Pietrelcina y otros. Pues la transformación la tiene que hacer Dios. En la Iglesia Ortodoxa se dice que Dios debe de morar en el corazón, y entonces ellos utilizan una frase: Señor Jesús, ten piedad de mí. Esa es la frase original. Y entonces el devoto empieza a tratar de mantener el recuerdo de Dios en la mente y luego conectarla con el amor del corazón a través de estar repitiendo constantemente: Jesús, Señor Jesús, ten piedad de mí. Ya después algunos le fueron añadiendo: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí. O Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí. No importa las variantes. Pero los grandes ascetas de Oriente dicen: cuando tú estás recordando a Dios constantemente y estás pronunciando el nombre de Dios constantemente, conectando la mente y el corazón, llega un momento en que las zonas neuronales se conectan. Ya sabemos ahora científicamente que tenemos neuronas en el cerebro y el mismo en el corazón y en el vientre, en el segundo cerebro. Y entonces eso te crea un hábito de estar pronunciando, recordando y sintiendo. Y llega un momento en que el asceta, el místico, incluso se acuesta a dormir. Y cuando cierra los ojos, oye cómo su corazón está diciendo: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí. Padre, ¿pero Dios los elige o es un deseo? No, Dios puede venir y proponerse: aquí estoy. Pero tú eres la que eliges. si lo recibes? Si lo recibes. Pero la forma de transformación tú no la eliges. Porque Dios sabe más que tú misma qué es lo que necesitas. Por eso algunos santos sí sufren mucho. O todos tienen que pasar ese camino de sufrir. Pues bueno, obviamente que cuando tú te enamoras de Cristo, quieres participar de todo lo que es Cristo, no nada más de su parte gloriosa y triunfante, sino también de sus sufrimientos. Y ya no lo ves como sufrimiento. Y no lo ves como sufrimiento. Es el egoísmo, es la conciencia de pecado lo que nos hace decir: ay, yo santo. No, yo no quiero ser santo porque voy a sufrir mucho. Están locos esos que son santos, esos que quieren ser santos, están locos. Sí, porque se dice, no, la gente, no, yo no quiero pasar por eso. Inclusive en los santos judíos, pues ahí tenemos a los, dentro de los patriarcas y profetas, todos pasaron por vidas con muchas pruebas y sufrimientos. A Moisés, ¿cuántas veces no lo quisieron asesinar? Porque no aguantaban su rectitud. Y no lo dijo Jesús en la víspera de la entrada a Jerusalén, ¿no? Cuando se sentó en el monte de los olivos antes de entrar a contemplar, mientras mandó a los apóstoles que fueran por los burros. Ya sabía que Judas había preparado todo el asunto para recibirlo y que lo quería obligar a través de eso a que el pueblo lo hiciera rey. Eso ya lo sabía él. Pero se para y les dice, y le dice, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, los profetas siempre sufrieron en manos de su propio pueblo.
Y Cristo no pudo ser la excepción, porque era el Mashiach, es el Mashiach. Y quien sigue a Cristo no puede tener otra elección más que esa. A lo mejor a ti no te crucifican. Ay, benditos fuéramos que fuéramos dignos de recibir las estigmas, ¿no? Pero pues no es fácil vivir con estigmas. Como el padre Pío de Pietrelcina, más de 40 años con estigma. San Francisco nomás vivió dos años con estigmas y se murió. Teresa Newman vivió con estigmas 35 años, sin comer ni beber, solo con la pura Eucaristía. Y yo no conozco muchos de los santos de la vida de la Iglesia Ortodoxa. He leído algunos, no todos. Me gustaría, si alguien cuando nos vean en internet me puede agenciar vidas de santos ortodoxos, me encantaría. Pero por lo poco que yo he leído, por lo poco que yo he visto. Pues. Pero en la Iglesia Ortodoxa el pronunciar el nombre de Dios, porque tú sabes que en la enseñanza judía es Dios y su nombre son lo mismo. Por eso tienen prohibido los judíos pronunciar el santo nombre de Hashem, porque es como Hashem y aquí está ya. ¿Sí? No es que me están llamando, es que dices Hashem, pronuncias el tetragrama, y aquí en vivo y a todo color ya está el Eterno, ¿no? Y el nombre de Jesús es igual. Pero cuando introduces el nombre de Jesús a tu corazón a través de la repetición, que ahora algunos gurús hindúes han dicho, no, pues que es que ahora esta era, se van a salvar recordando el nombre de Dios, cantando el nombre de Dios. Pues la Iglesia Ortodoxa no necesitó la enseñanza de gurús hindúes para descubrir eso. Eso ahora lo tienen como de la nueva era, como la novedad de al menos de algunos, 30, 40 años que empezó estos movimientos de tipo esotérico, ¿no? La Iglesia Ortodoxa ya usaba eso, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? El nombre de Jesús. Y en la Iglesia Católica hay el equivalente. Jesús, yo confío en ti, Sagrado Corazón de Jesús. Las jaculatorias de la Iglesia Católica no son más que mantras o frases breves que se tienen que estar recordando, hablando y sintiendo. Hasta que llega un momento en que toda tu vida gira alrededor de eso que hablas, de eso que piensas y recuerdas, de eso que hablas y de eso que sientes. Y si lo que piensas, hablas y sientes es Jesús, pues poco a poco se va dando la transformación. Transformación que hace el Espíritu Santo en ti, que hace Cristo en ti, que hace el Padre Celestial en ti. No hay otra. Entonces viene la entrega, el alma se entrega, y bueno, en la Iglesia Ortodoxa se dice que si tú tienes el santo nombre de Dios vivo en tu corazón, no hay problema, ni acechanza, ni tentación que no puedas vencer, porque ya le entregaste todo tu ser a Dios. Inclusive en Relatos de un peregrino ruso, o hay un libro extractado de la Filocalía, de la gran Filocalía, de las grandes obras de Filocalía, hay un libro más pequeño que pueden conseguir, que no sé si antes lo publicaba Lumen, hay otros, se llama La Filocalía del Santo Nombre, que es todo, y tiene inclusive algunos métodos de respiración, que no tienen nada que ver con la yoga. Porque aquí no se trata de meditar en el nombre de Jesús para tratar de entenderlo, porque eso es como lo que hablábamos en la mañana en la clase. ¿Quién puede comprender al Eterno? ¿Quién puede comprender a Dios? ¿Qué mente puede abarcar lo que Yeshua HaMashiach significa? Lo que es, pues, o sea, la esencia. Padre, ¿pudiera ser que entonces la santidad es como descubrir a Dios dentro de nosotros? Claro. El único camino es descubrir a Dios dentro de nosotros. Hablar con Él, aceptarlo en tu corazón y luego dejar que Él te transforme a su manera. Aunque a los ojos de los demás parezcas un loco. A Francisco de Asís, su hermano Ángel, le dio unas
golpizas de poca, casi lo mata 2 veces. Y el papá no lo defendió. Porque el papá tenía el concepto de, pues, como ahora, ¿no? Como ahora actualmente, ¿cuántos padres de familia dicen, le voy a ofrecer un hijo a Dios para que sea sacerdote o religiosa? No, yo quiero que sea ingeniero, licenciado, abogado, que tenga dinero, que viaje en avión, que todo menos santo. Y esto es un mal mundial. Y los que buscan, dizque la santidad y la iluminación a través de los medios, ay, yo quiero ser gurú, yo quiero ser un iluminado. ¿Y para qué quieres ser un iluminado? Pues que yo tengo la conciencia de Dios, sí, para ver a tus hermanos por encima del hombro. Y llamarles, como muchos grupos esotéricos le llaman a los ignorantes, los profanos, la plebe, la mapachada, el vulgo, el populacho. Pero pues ya lo dijo Jesús, ¿no? Gracias, Padre, porque has querido revelar los misterios del reino, lo que está en las profundidades de la divinidad, a los humildes y a los sencillos, y has querido ocultarlo a los sabios y a los poderosos y a los entendidos. ¿Y la santidad será como una iluminación de Jesús Para los hombres? La santidad es dejar que Dios viva en ti a la manera que Él quiera. Dejar a Dios ser Dios en ti. Dejar a Jesús ser Jesús en ti. Dejar al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo en ti a su manera. O sea, ser totalmente obediente. Humildad primero. Si no hay humildad, no hay obediencia. Cuando hay humildad hay desapego, desprendimiento. Llámese pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, empieza Jesús, ¿no? Los pobres de espíritus, es decir, yo me vacío de todo y dejo que Dios me forme a su manera. Lo haga a su manera, no a la mía. Aunque esa manera te haga chocar con las creencias de la gente, de la misma iglesia. Pero si es de Dios, al final la misma iglesia reconocerá, como lo ha pasado con muchos santos. María, pues es el modelo, por eso en el otro video dije que María es una vasija transparente, ¿no? Ella se dejó llenar de Dios. Dios le dijo, te quiero para que seas la madre del Verbo encarnado, del Mesías. Pero como Dios no se puede partir, entonces toda la Trinidad va a entrar en ti. ¿Cómo podrá hacer esto? Ella pensaba, pues ¿cómo podrá hacer esto? Si por lógica tiene que ser con varón, y yo me he entregado a Dios desde la niñez, ¿no? Y le dice Dios, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios, ¿crees en Dios? ¿Confía en Dios? Y María dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Entonces se volvió transparente. Renunció a ser ella misma y dejó que Dios fuera todo en ella. Dios es todo en ella. Por eso es fe. Por eso cuando María Santísima se aparece, todo lo que dice es Dios a través de ella. Dios es el fuego y María es como el foco, el cristal, que permite que el fuego de Dios se pueda manifestar al mundo. Ella es la esclava del Señor, es la vasija. Ella es la esfera de cristal transparente y purísimo que contiene en sí el fuego de Dios. Y cuando ella se aparece o se manifiesta, dice, hagan lo que Él os diga. Lo que Jesús os diga, dijo en las bodas de Caná. Ahora ella dice lo que Dios, porque yo no soy nada, yo soy la esclava, yo soy la sierva, yo solamente soy una vasija transparente. Que la vemos con estrellas y con resplandores, bueno, esos son adornos que el Padre pone, pero pues eso es asunto del Padre. Claro. Pero ella es absolutamente transparente. La relación que hay, por ejemplo, entre la Virgen y Jesús en las bodas de Caná pudiera ser como que la Virgen es uno mismo y Jesús es Dios dentro de nosotros. Sí. Cuando dice hagan lo que Él os diga, significa sé humilde a lo que Dios te dice. Pero mientras logras el contacto con Dios en tu corazón, acepta
la manifestación de Dios, que es Jesús, mi Hijo. Haz lo que Él te diga, ahí están las Escrituras, ahí está la palabra de Dios, ahí está la Torah, ahí está todo. Empieza a vivir eso y poco a poco vas a encontrar como yo encontré, por gracia. Tu mística. Sí, por eso cuando le dijo aquella mujer a Jesús públicamente, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús contestó, bienaventurados más bien los que ponen la palabra de Dios en práctica. Porque María es lo que es, porque fue elegida. Ella no hizo ningún mérito para ser elegida. Eso no tiene chiste. Sin embargo, a pesar de eso, ella vivió como cualquier cristiano. Ella vivió la palabra de Dios, fue la mejor discípula de Jesús. Lo seguía donde quiera, vivía lo que enseñaba Jesús. O sea, demostró por qué la eligieron. Demostró por qué la eligieron, pero el ser madre de Dios no fue un mérito de ella, fue algo que Dios le dio, le regaló. Por eso dice Jesús, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios, porque eso sí es mérito tuyo, el aceptar a Jesús en tu vida como tu único y verdadero Salvador, y luego a integrarte al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través del estudio y de los sacramentos y de las vivencias. Y las vivencias son las que te van a ir llevando poco a poco al interior, en una vida de oración, en una vida de silencio. A Dios nunca lo vas a encontrar. Luego dice, ay, es que yo fui a misa y sentí a Dios. Ay, se oía tan bonita la estudiantina, que eso no es experiencia de Dios. La experiencia de Dios siempre es en silencio y en el secreto de tu propio corazón. Y entre más en silencio estés, entre menos ruido de tu mente, entre menos ruido de tus emociones, entre menos ruido de tus instintos y de tus pasiones, más vas a oír la voz de Dios. Y es adentro. ¿Sí? Porque si de veras la conexión con Dios fuera una estudiantina, o las alabanzas es algo que tú le das a Dios. Pero la experiencia es interna. Te voy a poner un ejemplo. Que yo fuera un seglar y me enamorara de alguien, que me cayera muy bien. Y a lo mejor esa persona ni me pela ni me fuma, pero yo la amo. Y el amor lo siento yo, aunque esa persona ni me quiera ni me haga caso. Pero el amor yo lo siento aquí. No dependo de la persona. Ese es el error, creer que la persona me hace sentir eso. No, el amor yo lo produzco, yo lo genero, viene de mi interior. Y si nosotros somos capaces de generar el amor desde el interior, porque Dios está como fuente de ese amor, no necesito como necesidad de los demás para amar. Al contrario, yo puedo generar amor y dárselo a todos sin distinción, sin importar si es blanco, si es negro, si es rico, si es pobre, si es de mi religión o no es de mi religión, si es de mi partido político o no, si es de mi familia o no. Inclusive puedo sentir amor por el que cree que es mi enemigo. No dependo de él, de sus acciones o de su pensamiento. Y eso se logra a través del silencio. Por eso Jesús fue capaz de perdonar a todos, antes de morir, perdonar a todos. Y no dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, para humillarlos, ni para hacerlos enojar. Sino fue su forma de decirles, los amo. Y quiero antes de morir decirles que los amo. Sepan que los amo. Que este amor que yo siento por ustedes no depende de sus acciones, ni de si creen o no creen en mí, ni de si me aceptan o no me aceptan a mí. Yo soy amor, yo soy la fuente. Y eso es lo que alcanzan los místicos. Entonces sí, todo es un proceso en la vida de la iglesia, ¿no? Vamos a misa a compartir amor con los demás. Y si de veras fuera eso cierto, veríamos en las iglesias que no se ve. Ve a una iglesia tradicionalista. Bueno, tú ya has ido a Miguel Schultz y has visto cómo la gente cuando comulga, ¿qué es la actitud inmediata de un comulgante en Miguel Schultz?
Silencio. Se va a su banca y se enconcha, se agacha. Está hablando con el que está vivo adentro. Sí, allá los otros cantando las alabanzas, pero el que comulga, los ves en diálogo. Y los ves todos así, un ratito, todos ahí. Acá acaban de comulgar, les dieron la comunión en la mano, comulgaron. Y si se encuentran a la comadrita que ve en la fila, con la comunión en la boca, le dan el besito. Solo los más viejos que todavía conocieron aquellas formas antiguas de silencio lo hacen, pero los nuevos comulgan y hasta el padre se nota que el sacerdote no tiene vida interior porque comulga y le truena la hostia en la boca, como si estuviera comiendo obleas. Yo les diría, pues póngale cajeta, porque el cuerpo de Cristo con cajeta sabe mejor. ¿Por qué? Porque no hay. En cambio hay sacerdotes, sí, hay muchos que, si tú los ves, que aunque sean lo modernos, los ves que reciben, comulgan. Y no tienen prisa por ir a dar la comunión. O sobre todo ahora que tienen gente que da la comunión, que no debería dar la comunión la gente, que deberían ser ellos. Hombre, carajo, si yo estoy en una, disculpen la palabra grosera, pero si yo estoy celebrando la misa la nueva misa en español y tengo quien me ayude a dar la comunión, pues lo que hago yo es comulgo y mientras la gente se va a dar la comunión, pues yo me quedo allí en el altar así, mira, hablando con él, platicando. Si los que dan la comunión duran 10, 15, 20 minutos ahí, pues es mi oportunidad de hablar con Dios aquí. Porque creo que lo acabo de recibir, creo que lo acabo de comulgar. Pero si acabo de comulgar y ya voy como toro en plaza, mirando para todos lados, haciéndole la inclinación a la comadrita que ya viene en la fila también, o al compadrito, o haciéndole la señal al marido que ya le toca que se forme. ¿Creen de veras que llevan a Cristo ahí? Claro que no. O sea que el misticismo y la espiritualidad Ve a una y la iglesia, misa es lo mismo. ve a una iglesia griega a oír una misa griega, ortodoxa. No te van a dar la comunión porque no estás convertido a la ortodoxia. Pero ve cómo comulgan los ortodoxos. Ve cómo comulga el sacerdote y ve cómo comulga la gente. Yo me acuerdo cuando fui a Estados Unidos, fui a oír misa a una iglesia copta, me invitaron, una sirio-copta. Y pues yo les dije, yo soy sacerdote católico y el obispo, aunque ellos tenían la norma de no dar la comunión si no se convertían, a mí sí me la dieron. Y te la dan en las dos especies. Entonces me dieron como una servilleta redonda, blanca, muy blanca, ancha, así miras. Te la ponen aquí, entonces pasas y el sacerdote te da la comunión, te da el pan y te pone con una cucharita el vino, en la iglesia copta. Eso fue en Atlanta, en Arkansas, en Atlanta fue. Cuando fui a ver a las apariciones de Madre Amorosa. Y luego yo veía, bueno, ¿y para qué quieren el trapito? Yo como sacerdote digo, esto parece un purificador, un corporal, para que... los fieles se ponen eso aquí. Muchos usan barba como yo. Los patriarcas usan barba, los sacerdotes. Entonces, te lo ponen aquí y están los diáconos. Pasas de la comunión, te acaban de dar la comunión y pasas, y los diáconos, ellos toman y cierran como una flor aquello, por si ahí cayó alguna partícula del pan que te dio, porque ellos usan pan con levadura. Envuelven aquello y tienen una como charola especial de oro, donde van poniendo cada pañuelito de esos. De tal manera que no se caiga ni una migajita. Si ven que te queda aquí en la barba algo, el diácono, que sí puede tocarlo, lo hace y lo hace caer y te dice haga hueco, te hace caer las de una o dos morusitas que te quedan de la Eucaristía. Y lo guardan. Ya después
Acabando, acaba la misa, porque es muy larga, las misas del rito copto, como la liturgia de San Juan Crisóstomo, muy largas, de espaldas al pueblo, con iconostasio, o sea, ya con Santa Santorum y todo. Ya después los diáconos, cuando termina, llevan todo eso al altar y empiezan a limpiar. Cuidadosamente van abriendo cada pañuelo de esos y el pan consagrado lo van poniendo en un copón pequeño, y si quedaron algunas gotitas de vino, los doblan y ya los llevan para, creo que los ponen ahí unos días así y luego ya los lavan, pero ellos lo hacen. Es un cuidado extremo. La Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano así era. Por eso, en la Iglesia Católica Romana Antigua, cuando comulgaba, si por alguna razón se caía la hostia, inmediatamente el acólito corría, tomaba la campana de la consagración y el sacerdote se agachaba, recogía la hostia y la ponía en otro lado, la ponía aparte, iba al altar y la ponía en el corporal, y el acólito ponía inmediatamente donde el sacerdote había levantado la hostia, ponía la campana. Se seguía dando la comunión. Acabando la misa, el sacerdote traía purificadores y se hincaba a limpiar concienzudamente el piso, la alfombra, lo que fuera. Se quitaba la campana y limpiaba. Primero con un purificador seco y luego con un purificador húmedo, tratando de ver que no quedara ni una micra de hostia ahí. Y ya esos purificadores se guardaban unos días y luego ya se hacía un proceso para lavarlos. Y la hostia que se había caído, si había tenido saliva, la ponían en un vaso con agua y la dejaban ahí unos días para que al corromperse Jesús abandonara las especies, y ya después eso se tiraba en una maceta. O si no tenía, si estaba limpia, se guardaba para comulgar a otra persona. Y nunca hubo eso que te vas a contagiar de la gripa porque había fe. Eso era la iglesia antigua. Bueno, todo esto que estamos hablando ahorita, ¿qué tiene que ver con la vida de los santos? Claro, pues eso es el resultado de una vida de santidad. Empezando desde los guías, desde los sacerdotes hasta los feligreses. Los feligreses pasaban a la comunión con sus manos aquí. No aquí, aquí. Y entonces el acólito te metía el platillo aquí para recoger las partículas. Ahora se sigue haciendo, pero vemos a veces en las iglesias, vemos con los sacerdotes voltean los copones y hasta les pegan así. Con el golpe las partículas pueden volar. Y no importa si la partícula es microscópica, ahí está todo entero Jesucristo. Esa es la doctrina de la iglesia. Antiguamente no era así, el sacerdote tenía que limpiar con los dedos, estos dos dedos. Por eso después de la consagración ya no se separan, en la misa en latín no se separan, porque pueden quedar partículas aquí, entonces no se separan. Hasta después de la comunión los vasos sagrados se limpian para tener la certeza de que no quede ni la más microscópica, por decirlo, suena exagerado, pero partícula, porque es el cuerpo de Cristo. Y lo mismo las abluciones. El agua, vino, y primero un poco de vino mezclado con el vino que queda como pegado en el cáliz después de la consagración y la comunión del sacerdote, la asunción, como se dice en latín, y luego ya con agua, los copones, y bien limpios sin interesar el tiempo que pase, hasta que el sacerdote queda seguro que los vasos sagrados, que no son tocados por nadie más que por el sacerdote, porque en la iglesia tradicional los vasos sagrados, y lo hacen en Oriente, los vasos sagrados, solo los diáconos o los sacerdotes los tocan así, desnudos. Los demás, el sacristán o los otros, es con un lienzo en sus manos, toman los cálices y los llevan y los mueven, pero sin tocarlos con la carne directa. Por la fe en la presencia real. Y los hechos hablan de las creencias del corazón, de las creencias. Y cuando tú crees en Dios de esa manera, entonces Dios se revela en ti. Dios, hácelo tú. Si tú respetas eso, obviamente como te dijo Moratti, no, el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es del Eterno.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer que vive en tu cuerpo? El dueño del cuerpo. Y en la iglesia oriental es a través del pronunciar el nombre. En la iglesia oriental la Eucaristía, la misa solamente se hace cada 8 días. La misa se hace cada 8 días. Pero la pronunciación del santo nombre se hace diario, se vive del nombre de Cristo. Y entonces eso va desarrollando las virtudes. Yo aconsejo en este segundo video, que es el último en relación a la vida de los santos, que lean vidas de santos católicos, romanos, y si pueden leer vidas de santos de la iglesia griega también. ¿Sí? Y a veces van a encontrar, en los santos de la iglesia griega van a encontrar, la iglesia oriental van a encontrar cosas tan maravillosas y soluciones, sobre todo en sus escritos, tan impresionantes que dices, ¡ay! Para mi bronca espiritual, esto que estoy leyendo en este santo, esto me va a servir. ¿Sí? En Rusia se les llama starets a los que son maestros de espiritualidad. En griego se les llama de otra manera. Pero son lo que los judíos llaman los sabios de Israel. Para ser un sabio de Israel hay que tener santidad. Rabinos que tienen santidad. Los sabios católicos deben de tener santidad. ¿Sí? Por ejemplo, a Santa Teresa, cuando los confesores no podían porque creían que todo lo que Teresa veía y sentía era del diablo, pues entonces ella le sufrió mucho hasta que el obispo dijo, bueno, pues hay que mandar a Pedro de Alcántara, que ya sabemos que es un hombre que es un hombre probo en su vida y que sabe mucho, tiene la luz del Espíritu Santo para discernir. Bien, fue cuando ya Santa Teresa empezó a salir de él. Leyó algunos fragmentos de la espiritualidad de Fray Luis de León, que son cosas que los católicos no conocen. Y que era de que las iglesias católicas, al comulgar, tanto el sacerdote como los fieles, como lo hacemos nosotros acá, o sea, si no quieres cantar, no cantes, platica con el que está en tu corazón. A mí como sacerdote, ¿qué me importa si no cantas el canto de comunión? Tú, una vez que recibes, ve y encónchate allá en el reclinatorio o allá en tu banca, siéntate y a platicar con tu Dios y tu Señor, que lo tienes en tu corazón, y ve qué aspectos de ti no le has entregado. Porque ya después el comportamiento va a ser la manifestación de esa vida interior a través de la oración, a través de la meditación y a través del silencio. Por eso la misa en latín es en silencio, porque muchas veces en el momento de la consagración, que es la parte más trascendental en la misa apostólica, la misa en latín, la misa del Concilio de Trento es la misa apostólica, porque es la misa que contiene todas las costumbres antiguas desde los apóstoles. Las misas en español pues son muchas cosas inventadas en el concilio que introdujeron, pero que no son apostólicas. Pero la misa tridentina es silencio. Se oyen las campanitas y el silencio a la hora de la elevación, para que tanto el sacerdote como en ese momento está haciendo se está realizando el gran milagro, se está perpetuando, se está trayendo a tiempo presente el sacrificio de Cristo, que nada más es uno. No es que en cada misa se sacrifique Cristo otra vez, sino es la perpetuidad del sacrificio de Cristo. En el momento de la consagración, que es el momento más trascendental, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el vino deja de ser vino de uva y se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Y cuando tú comulgas, aunque la hostia va al estómago, pero todo lo que es eso es un misterio. A los 2 segundos que comulgas, por tus venas está corriendo la sangre de Cristo. Y todo tu cuerpo físico, atómico y molecular se está llenando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y no nada más del Cristo sacrificado, sino del Cristo resucitado. Por ahí algún santo cristiano decía que
Cuando se comulga bien, deberían de salir un acólito o dos acólitos con velas acompañando a cada comulgante, porque en ese momento el comulgante está transformado en su Señor y su Dios. Entonces, ¿cómo acabo de comulgar y voy a estar para darle el beso a la comadre, para hablar con el otro, para sentarme a platicar, para estar viendo moscas a la hora de la comunión? ¿Cómo es posible que el sacerdote, si cree que recibe a Cristo, y luego ya? Es como si llegara un invitado a tu casa y ya pásate, y tú siguieras con tus cosas sin tomarlo en cuenta. Esa es son las nuevas costumbres. Mucha gente sí está tratando de, poco a poco están reaccionando a eso, ¿no? Y obviamente que con el tiempo tendrán que darse cuenta que muchas de las costumbres litúrgicas antiguas eran las correctas. Y que solamente la vida de oración, la vida de silencio, la vida de interiorización puede hacer posible que vivas el Evangelio y que te transformes. Que Cristo te transforme en Él a su manera. Y ahí empieza la mística. Ahí empieza la mística. Entonces todos estamos llamados a la mística. Si esto se viviera así, la gente no tendría que andar buscando en un ansia interior de encontrar una experiencia sobrenatural, andarse yendo a cultos orientales o a otras religiones, cuando nuestra misma fe nos provee de eso y demás. Porque cuando tú comulgas, por tus venas circula la sangre de Cristo y está llenando no nada más tu alma, tu mente, tus emociones, sino tus células y tu nivel molecular y atómico y subatómico. Y aunque no nada más comulgues con una especie, aunque sea que comulgues nada más con la pura hostia, ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y la presencia real dura en ti entre 5 y 10 minutos. Durante 5 y 10 minutos, los ángeles no saben si eres tú o es Cristo. Y por si eso tuviera por participación. Y si tuvieras el don de la evidencia y vieras aún con que comulga de veras como Dios manda, no podrías distinguir entre la persona que viene saliendo del comulgatorio y Cristo. Hay transformación. Entonces, entre más seguido comulgas, más se sostiene la transformación. Hubo santos como San Gerardo Mayela y algunos niños santos, que en aquel tiempo se comulgaba solo cada 8 días también. Entonces había unos que la mitad de la semana la dedicaban a prepararse para la comunión del domingo. Y la otra mitad de la semana después de la comunión la dedicaban para mantener la presencia. San Gerardo Mayela y muchos de estos niños santos, San Luis Gonzaga, conservaban la presencia por días. Por eso ayunaban, porque eran capaces de mantener la presencia, comulgaban y mantenían la presencia 3 días. Y el miércoles ellos sentían claramente cómo esa presencia se desvanecía un poco, quedando la gracia. Y entonces empezaban el miércoles a prepararse para que la comunión del domingo fuera con oración y sin dejar sus obligaciones de estudio, lectura de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pues, viene la transformación. Esto es ser santo, transformarse. Y el mandamiento del Antiguo Testamento es: sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Jesús, nuestro Señor, nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y San Pablo nos dice en una de sus cartas, ahora dentro de los domingos de Cuaresma, en uno de los domingos de Cuaresma, una de las lecturas, San Pablo dice: para que conozcáis cuál sea la voluntad de Dios, que es el ser santos. O sea, la voluntad de Dios es que seamos santos. Y no está diciendo que unos elegidos y otros no. Es para todos. Pero, ¿escuchamos el llamado?
muchos son los llamados, pero pocos los que responden al llamado. No es que Dios elija. La única elección que hace Dios es de qué manera va a transformar en santo a la persona. Porque cada persona necesita métodos diferentes para su santificación y eso lo escoge Dios, no lo escoge la persona. Cuando alguien dice, no, pues yo quiero ser franciscano, o yo soy como yo que soy benedictino, u otros que deciden ser sacerdotes diocesanos, o simplemente tú como casado, el hecho de que hayas elegido ese camino es porque ahí está. Ahí es donde vas a encontrar tu encuentro con Dios, y ahí es donde Dios va a usar a su propia manera el método que Dios elija para transformar.